Buenas noches, hermanos. Nuevamente nos encontramos para meditar en la palabra de Dios, así que realmente nos ponemos bajo su guía, su dirección, para que Él pueda hablarnos a cada uno de nosotros. Vamos a continuar entonces con el estudio que venimos realizando, estas hermosas cartas que Pablo escribe desde ese lugar tan particular, allí desde la prisión, y él puede estar pensando, aún en la circunstancia que vivía, podía estar pensando en los hermanos de las iglesias, y desde allí escribía guiado por el Espíritu Santo, dando enseñanzas tan valiosas para aquel entonces, para la iglesia que podían ser receptoras de esas cartas, como para nosotros también, porque Dios permitió que eso quedara allí plasmado y que llegara a nuestro conocimiento, para que nosotros también en nuestras vidas tratemos y busquemos siempre a Dios para mejorar lo que haya que mejorar. El miércoles pasado hablábamos allí en el capítulo 5 de Efesios, donde se dan instrucciones y donde se habla en general a cada uno de los hermanos y hermanas para que bajo las instrucciones de Dios se pueda ir mejorando, cambiando, modificando. Y es el consejo de Dios para cada uno de nosotros, cómo debemos conducirnos en este mundo, en la iglesia. Y ahora particularmente los versículos que vamos a ver se dedica a hablar ya específicamente a grupos de personas, como vamos a ver, pero relacionado muy directamente con la familia, el matrimonio, con los hijos. Así que realmente es un tema que no vamos a poder abarcarlo todo en este corto tiempo. Realmente daría para poder hablar mucho más, porque no solamente por la enseñanza que sacamos en estos pasajes que vamos a leer, sino también en una realidad que estamos viviendo, cómo la familia hoy se está viendo atacada de diferentes formas, de diferentes maneras, de diferentes entornos. Y es allí donde nosotros tenemos que estar firmes, donde tenemos que realmente tomarnos de la palabra de Dios para justamente cuidar nuestras familias, nuestros matrimonios, y aún los jóvenes que están de novios y los que no lo están. También poder pensar en esto a futuro, porque es de suma importancia. Y vamos a ver que allí Pablo y Pedro hablan también de lo mismo. Por lo tanto, es de suma urgencia y suma necesidad que prestemos atención y que podamos amoldarnos, que podamos ajustarnos a lo que dice el consejo bíblico. Así que les invito a leer ahí en Efesios capítulo 5, vamos a comenzar desde el versículo 21. Dice entonces Efesios 5:21: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio,
Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pasamos al capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Bien, hasta aquí la lectura que nos toca hoy. Y como les decía al principio, acá ya se dedica exclusivamente y habla específicamente a diferentes grupos de personas. Les habla a las mujeres casadas, les habla a los maridos, les habla a los hijos, les habla a los padres, les habla a los siervos, podríamos tomarlo como a los que somos empleados, y les habla a los amos. En aquel momento que tenían esclavos, tenían siervos, también quizás puede ser que esto se refiere específicamente, hoy podemos tomarlo, a las personas que tienen empleados a su cargo, que son empleadores, y bueno, este consejo también va para ellos. Pero comienza con algo muy importante en el versículo 21, en donde ahí está, si nosotros entendemos esto, vamos a poder entender el resto de lo que viene. Porque esta es la base para que el resto de las relaciones entre las personas yo pueda entenderlo según el lugar que me toca, dónde me tengo que acomodar, cómo tengo que accionar, cómo tengo que actuar. Bueno, acá está el fundamento, ¿no? Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Pablo, sabiamente guiado por el Espíritu Santo, antes de hablarle a las mujeres, a los maridos, a los hijos, a los padres, a los siervos y a los amos, comienza con esta actitud: someteos unos a otros. Ahora, este sometimiento, esta palabra someterse, no se refiere a un acto de obediencia, digamos, por obligación, sino que fíjense en que lo que primero dice es que tenemos que someternos unos a otros, dice, en el temor de Dios. Lo primero que tengo que hacer justamente en mi vida es someterse a Dios. Si yo me someto a Dios, si yo obedezco a Dios con una actitud de agradecimiento y obedezco a Dios porque sé que Dios es lo mejor para mí, porque Dios cambió mi vida, es mi Salvador, es mi Padre, bueno, entonces si yo entiendo esto, me va a ser más fácil justamente poder relacionarme con el otro grupo de personas que ahora vamos a empezar a ver, ¿no? Allí empieza entonces con esta actitud, ¿no? Y esto es lo que tengo que entender en primer lugar, el poder someternos unos a otros, y esta palabra habla justamente de reaccionar ante el otro con amor, como si realmente estuviera haciéndolo para Dios y realmente lo tengo que hacer de esta manera. Ese es el consejo bíblico. Así que bueno, vamos a entrar allí directamente con lo que es el grupo al cual se refiere, ¿no? A las mujeres, a los maridos, a los hijos, a los padres y el resto, como vamos a ver. Vuelvo a repetir, no nos va a dar el tiempo para todo, pero bueno, vamos a tratar de resumirlo y de poder
dejar que Dios obre en cada uno de nosotros, ¿sí? Así que el primer grupo allí que habla, dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Comienza allí Pablo hablando a este grupo de personas, a las mujeres casadas. Está hablando del matrimonio cristiano, el matrimonio instituido bajo los preceptos y bajo la voluntad de Dios. Y allí el consejo que da a las hermanas es justamente esta acción de estar sujetas. La palabra sujeto, la palabra sujetar, esta acción, dice el diccionario, aplicar un elemento o pieza a un objeto para que no se caiga o no se mueva, afirmar o contener con fuerza, evitar que una cosa se mueva, se caiga o se separe. Entonces, si nosotros vamos a lo que se refiere a esta palabra, estar sujeto, justamente es estar allí acoplado. Poner eso de una manera tal que justamente no se caiga. Y algo que está sujeto es algo que está unido, es algo que está ensamblado, algo que está allí de una manera tal que no se va a salir o no se va a romper. Y justamente habla de esta sujeción para que no se rompa ni uno ni el otro. Cuando una cosa se sujeta a la otra, se potencia justamente esa masa y se puede dar más fuerza. Y lo que Pablo está diciendo acá, guiado por el Espíritu Santo, es que las casadas estén de esta manera con sus maridos, unidas a sus maridos, pegadas a sus maridos, pero fíjense en cómo dice, ¿no? Como al Señor. Por eso es que vamos a ver que esto se repite varias veces cuando le habla a los maridos. También el común denominador que vamos a encontrar en cada una de estas personas es que está allí Cristo. Y se refiere justamente, siempre hace mención a Él. ¿Por qué? Para que no quede un pensamiento libre a que, bueno, si me parece lo hago. O lo otro, yo puedo decir que amo al Señor, pero no estoy sujeta a mi marido. No, porque mi marido se equivoca, porque mi marido es esto, porque mi marido es aquello, porque mi marido no toma buenas decisiones, porque mi marido, un montón de cosas, pero la Biblia dice, como al Señor. Si no soy capaz de estar sujeta a mi marido, tampoco lo voy a estar al Señor. ¿Se entiende? Entonces, allí Pablo pone esto, es decir, estar sujeto, pero como al Señor. Y es una cosa que no puede ir separada de la otra. No puedo decir que estoy sujeto al Señor y no estoy sujeto a mi marido. O digo, bueno, sí, estoy sujeto a mi marido, pero en cuanto se equivoca o cuanto pasa algo, viste, yo te dije, viste esto, viste lo otro, y un montón de cosas más. Miren, si hay algo muy triste en un matrimonio, es que justamente la mujer degrada a su marido. Que la mujer hable mal de su marido en frente de otros. Que la mujer no respete la decisión tomada por el marido. Y eso es lo que está diciendo acá el consejo, es estar sujeto. Y esta palabra estar sujeto, estar pegado, ahora estoy pegado porque me conviene y cuando no me conviene me separo y cada uno hace su vida. No estoy hablando de separación en cuanto a divorcio, sino hasta dentro del matrimonio. Muchas veces pasa de que, no, está bien, ¿sabes qué? Esto lo hago yo, esto ocupate vos. A mí no me comentes esto, no me digas de aquello. No, la palabra acá es sujeto, estar unido, estar pegado, una cosa con la otra. Las decisiones se toman en conjunto, las acciones se hacen en conjunto, los fracasos se enfrentan en conjunto. Este es el consejo bíblico. Pero miren, realmente el tiempo da... tendremos que hablar mucho más de esto, ¿no? Ojalá Dios quiera que podamos
volver a esto. Ojalá, Dios quiera. Porque ya van 15 minutos y todavía faltan los maridos, falta un montón de cosas. Pero fíjense, hermanos, hermanas, con todo respeto, con toda humildad, con toda sencillez en el corazón, y realmente quisiera que esto lo podamos tomar así, de este consejo bíblico. Y fíjense en que termina el versículo 24, dice: así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo. En todo. Y vuelvo a repetir, porque ahora vamos a hablar de los maridos, ¿no? Pero dice este consejo, pero algo que saltamos de largo: ¿por qué las mujeres tienen que estar sujetas a su marido? Dice: porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, así también. O sea, no se trata de que el hombre sea más importante que la mujer, ni la mujer más importante que el hombre. Este es el orden que Dios puso. Esta es lo que Dios estableció. Y eso es lo que nosotros tenemos que basarnos, y es lo que nosotros tenemos que ajustarnos, y es donde nosotros tenemos que allí tomar esto, porque esto es lo que Dios estableció. No se trata acá de que el hombre sea más o menos, o la mujer sea más o menos que el hombre. Es que Dios lo estableció. Hay roles que tenemos que cumplir, el hombre como hombre y la mujer como mujer. Y esto es lo que Dios estableció en el matrimonio. La mujer sujeta, unida, pegada a su marido, como el Señor. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Y el consejo es que hay que estar sujeto en todo. En todo. Esto es lo que allí manda el consejo bíblico. Muy bien. Ahora el segundo grupo empieza a hablarle a los maridos. Ahora, fíjense en qué importante que es esto, ¿no? A las mujeres les habla únicamente que 2 o 3 versículos, acá en esta porción. A los maridos les habla como 6 versículos, Pablo. Por amor al tiempo no lo vamos a leer, pero yo te invito a que puedas leerlo también ahí en tu casa. En 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 al 7, también habla Pedro con respecto, casi usa las mismas palabras que Pablo. En Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 4.1, también habla y dice casi lo mismo Pablo con respecto al matrimonio. Y en el caso de Pablo, siempre les habla más a los maridos. En el caso de Pedro, cuando ustedes lo lean, van a ver que desde el versículo 1 hasta el versículo 6 les habla a las mujeres. Y usa un solo versículo para los varones. ¿Por qué? Bueno, Pedro era un hombre casado, Pablo no. Pero más allá de eso, Pedro nos entiende un poco más a los hombres en el rol de marido, de esposo, pero no, el consejo bíblico realmente es asombroso, y tanto Pedro como Pablo apunta a esto, ¿no? A la relación que tiene que existir entre la mujer casada y el marido, que es el fundamento, es el matrimonio allí, que es la base de la sociedad, justamente las familias. Y allí se centra todo. Bien, así que dice ahora el versículo 25 en adelante: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado. Continúa, dice, versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Cuando le habla a la mujer, le dice que esté sujeta al marido. Cuando le habla al marido, le dice que ame a su mujer. Y así como dice que la mujer tiene que estar sujeta al marido como al Señor, dice, hablándole a los maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y cuando uno piensa en cómo Cristo amó a la iglesia, entonces ahí decimos, qué lejos que estamos nosotros.
de amar a nuestras esposas realmente como el ejemplo que Cristo me dejó que tengo que amar a mi esposa. Cristo amó de tal manera a la iglesia, se entregó por ella, dio todo por la iglesia, lo da todo por la iglesia. Y es donde nosotros los hombres tenemos que allí fijarnos y evaluar cómo estamos actuando con nuestras esposas. Si estamos cumpliendo realmente, si estamos amándola como Cristo amó a la iglesia. Y vamos a poder decir, bueno, pero es imposible llegar a ese amor. Ahora, ¿por qué lo dice la Biblia? Si Dios supiera que fuera imposible que nosotros amemos a nuestras esposas en la forma que Cristo amó a la iglesia, no lo diría de esta manera. Por lo tanto, hay una vara ahí que está y que tenemos que llegar a esa medida. Porque si lo dejó escrito, Dios nunca va a dejar algo que no lo vamos a poder cumplir. Y ese amar de la manera que Cristo amó a la iglesia va mucho más allá de lo que mis fuerzas pueden llegar a dar. Es darnos todo por nuestras esposas. Es darnos todo por mi esposa. Y yo sé que es difícil y sé que ¿cuántas veces escuchamos este mensaje, no es cierto? Y bueno, ¿será que Dios nos quiere hablar? Y te vuelvo a repetir, volvé a leer en 1 Pedro capítulo 3, Colosenses capítulo 3 también. Allí el consejo es el mismo. ¿Cómo tenemos los maridos que amar? Ahora, ¿por qué es que muchas veces nuestras esposas dejan de estar sujetas a nosotros? Porque justamente no le damos, ellas no encuentran el amor que deberíamos manifestar para que sientan ese deseo y ese interés de estar sujetas a nosotros, con respeto, con humildad, apoyando. Y claro, es que muchas veces nuestras irresponsabilidades como hombres hacen de que justamente no le demos ganas a nuestras mujeres de estar sujetas, de estar pegadas a nosotros. Y esto suena difícil y triste, pero es una realidad en muchos matrimonios. Y cada uno dentro del matrimonio hace su vida. Los maridos por un lado y las esposas por otro lado. Es como que, bueno, nos juntamos. Aún las economías se manejan de forma distinta. No, esto es tuyo, esto es mío. Esto lo pago yo, esto lo pagas vos. Ahora, no está mal, por supuesto, cada uno. Ahora, las mujeres salen a trabajar a la par del marido. La situación económica que vivimos se dio de esta manera. Pero las decisiones se tienen que tomar en conjunto, las decisiones se tienen que hacer consensuadas. Ahora quiero decir algo que a mí hace mucho tiempo me lo dijeron y que creo que es importante y que lo tengamos en cuenta. Cuando la Biblia dice que el marido es cabeza de la mujer, y esto nos lleva a pensar en que, bueno, justamente el ser cabeza de algo significa que tiene que tomar responsabilidades, tomar decisiones y que por supuesto él va a ser responsable de lo que pase con el resto. Tenemos que entender los maridos, los esposos, que Dios nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros qué hemos hecho con nuestras esposas, qué hemos hecho con nuestros hijos. Y cuando las decisiones se toman en conjunto, ahora, no muchas veces, o la mayoría de las veces, ¿no? Es difícil llegar a una decisión en conjunto sin que haya ahí diferencias de opiniones. No está mal, no está mal. No quiere decir que la mujer tenga que agachar la cabeza y decir todo que sí a lo que el marido dice. No ese es el consejo. Hay que hablar las cosas, hay que consensuarlas. Ahora, si llegara a haber una diferencia de opiniones, lo que nos deja entrever aquí la Biblia es mujeres, esposas, estén sujetas a sus maridos como a Cristo, y el que quizás tenga que tomar la última palabra va a ser el marido, y es el que va a tener la responsabilidad de esa decisión.
Lo ideal es que estas decisiones se consensúen y que los dos estén de acuerdo. Ahora, más allá de que por ahí la mujer no está totalmente de acuerdo, justamente este consejo de estar sujeta, significa, mira, hablarlo, por supuesto, y decir, mira, ¿sabes qué? No estoy totalmente de acuerdo, pero confío, me sujeto a vos. Ahora, por supuesto, si las cosas no salen como quizás se pensó, no es la actitud señalar y decir, viste, te dije. Ese no es estar sujeto de esa manera, ¿se entiende? Pero bueno, vuelvo a repetir, esto nos da para hablar mucho más, me falta todo el resto. Pero fíjense en lo que dice más adelante, ¿no? Da el ejemplo de cómo tenemos que amar los hombres a nuestras esposas, a mi esposa. Y es algo que realmente nos cuesta y es difícil, pero tenemos que esforzarnos en poder tener presente siempre eso, cómo Cristo amó a la iglesia. Y esa debería ser mi actitud para con mi esposa. Ahora fíjense en lo que dice más adelante, ¿no? Dice el versículo 31, muy importante esto, porque por esto dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esto viene de Génesis, allí capítulo 2, los versículos 22 y 23, o 21 y 23 creo, no lo tengo, 23 y 24, ¿no? Génesis 2, 23 y 24. Allí ya da cómo tenía que ser. El hombre dejará a su padre y a su madre. Y cuando esto dice dejará, no es que se corta la relación de papá, mamá, de hijo, sino que se corta la relación en cuanto a las decisiones que se tienen que tomar en el hogar que se formó. Ahora yo como esposo la decisión la tomo con mi esposa. No voy a pedirle consejo o a ver qué hacer a mi papá, a mi mamá. Puedo ir en un caso puntual, puedo escuchar, no está mal, pero la decisión se toma en casa, con mi esposa. Y a eso es lo que dice, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y el versículo 23 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Concluye este consejo tanto al esposo como a la esposa y lo termina de esta manera, ¿no? El hombre dice, ame a su mujer como a sí mismo. Si yo no me amo a mí mismo, no me quiero, no voy a amar a mi esposa. Y la mujer respete a su marido. Ese respeto de aceptar, ese respeto de sujetarse a su esposo, siempre pensando en el bien, por supuesto, de la familia, del matrimonio, de los hijos, y siempre hablando, consensuando, cuando no hay algo que están los dos de acuerdo, bueno, orar, dejar que Dios muestre, y hasta muchas veces lo que las mujeres, nuestras esposas vienen y nos dicen, nos hacen reflexionar, y el hombre tiene que ser en ese aspecto dócil, tiene que ser esa persona que sabe escuchar, esa persona que sabe amoldarse y no encapricharse en una decisión, sino también poder ver y poder escuchar lo que su esposa, su compañera idónea le dice en cómo tener que hacer las cosas. Por eso, a los que estamos casados, el consejo es esto. Quizás hay veces que tenemos que rever esto para reencauzar y no que nuestro matrimonio termine en un fracaso y en una separación. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Satanás no quiere esto. No quiere que la mujer se sujete a su marido. Satanás no quiere que el hombre ame a su mujer. Satanás quiere la separación. Ahora, los hermanos jóvenes que están de novio, es importante que esto lo tengan presente. Y la mujer vaya pensando en que va a tener que sujetarse a su marido. Por lo tanto, ahora el noviazgo cristiano es la etapa en donde justamente
uno tiene que ver estas cosas, ¿no? Proyectarse, a ver, hablar entre ustedes, decir, a ver, ¿qué pensás vos de la familia? ¿Qué pensás del matrimonio? ¿Qué pensás de la crianza de los hijos? ¿Qué pensás de la alimentación de los hijos? ¿Qué pensás del estudio? ¿Qué pensás del trabajo? ¿Qué pensás de la iglesia? ¿Qué pensás de los ministerios? ¿Te gusta estar colaborando o no? Entonces, son cosas que se tienen que ir hablando para que justamente después, cuando uno esté casado, cuando uno esté ya unido en matrimonio, esto sea más sencillo. Y si en todo caso vos ves que esto no va de acuerdo a lo que vos pensás, bueno, es una alerta, ¿no? Porque después viene esto. Ah, no, pero yo no me sujeto porque mi marido no hace tal cosa, no me gusta que haga tal cosa. Y el marido va a decir, no, pero yo no amo a mi mujer porque mi mujer no está sujeta a mí, no me respeta, no está de acuerdo con las decisiones que tomo. Y comienza ahí un conflicto que si no sé someterme uno a otro, como leímos al principio, va al fracaso. ¿Cuántas cosas hay para decir, no? Y yo sé que seguramente vos también tenés muchas cosas ahí que pueden surgir y que puedo estar de acuerdo o no, pero trato en lo posible de poder transmitir lo que la Biblia dice con respecto a esto. Ahora, el versículo 6 dice, comienza hablando de los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. ¿Cuántas veces pasa que como hijos también no se obedecen a los padres? Y esto es un gran problema porque cuando uno no obedece a su padre estamos rompiendo un principio fundamental. Y el consejo es que tenemos que honrar a nuestros padres, a nuestro papá y a nuestra mamá, que seguramente se habrán equivocado un montón de veces. Pero tengo que honrarlo. Esta palabra honrar significa respetar, significa poder estimarlos, poder considerarlos, poder ayudarlos, estar al lado de ellos. No importa lo que te hicieron, no importa lo que te hacen, no importa lo que puedas haber visto. Quizás tus padres se separaron, quizás has visto cosas horribles en cuanto a discusiones, peleas. Pero el consejo a los hijos es que tienen que honrar a los padres. Porque fíjate que dice, es el primer mandamiento con promesa. ¿Por qué? Dice, para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Y vos vas a decir, no, pero yo es imposible. No puedo honrar a mi papá. No puedo verle la cara a mi papá. Porque sé lo que hizo. Porque sé lo que está haciendo. Pero como hijos de Dios, nuestra actitud es esta, poder respetarlos, poder honrarlos, poder obedecer a nuestros padres en todo, para que nos vaya bien. Porque algún día te va a tocar ser papá a vos, te va a tocar ser mamá a vos. Y si no respetaste a tus padres, si no honraste a tus padres, tampoco esperes que tus hijos lo hagan con vos. Y continúa el consejo, y a vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Cuánta verdad hay en esto, ¿no? ¿Cuántas veces como papás, como mamás nos equivocamos en esa actitud para con nuestros hijos? Con palabras que le decimos que duelen mucho más que una cachetada o que un castigo. Con palabras que quedan grabadas en sus mentes, en sus corazones y hacen que justamente no tengan ganas de respetarnos, de honrarnos, porque los herimos. En otra parte dice que no tenemos que provocar a ira, que no tenemos que, en otras versiones dice exaspersarlos, o sea, provocar a que generarles ira en ellos, enojo en ellos. Y podemos venir cargados con un montón de cosas del trabajo, de problemas que tenemos, de enfermedades, pero cuando estamos con nuestros hijos, tenemos que ser muy sabios en las palabras que usamos, en los consejos que les damos, y no hacer que ellos se enojen o generar en ellos esa ira que haga justamente que provoque bronca dentro de ellos.
Y allí es lo que tenemos el consejo que nos dice, ¿no? Después habla de los siervos, el tiempo se nos fue, hermanos, y habla a los amos, tanto de los que somos empleados, ¿no? Hoy en nuestros días, Argentina no tiene esa modalidad de esclavo, de siervo, quizás como había antes, pero nosotros como empleados tenemos que saber sujetarnos también a nuestros empleadores, poder obedecerlos. Seguramente son personas del mundo, pero como hijo de Dios nuestro testimonio tiene que ser de poder obedecerles, de poder sujetarnos, no cuestionarles, no querer saber más que ellos, no querer ser más que ellos, porque somos hijos de Dios, es verdad, pero tenemos que sujetarnos a ellos. Y aquellos que quizás tengan empleados a su cargo, actuar como dice acá, no creyéndome más que ellos, sino justamente poder estar a la par de ellos, cumplir con mi responsabilidad, mi rol que tengo como empleador, pero siempre y cuando sabiendo de que Dios también es el mismo y que si somos hijos de Dios, delante de Dios no hay acepción de personas, Dios nos trata a todos por igual. Hermanos, hermanas, el tiempo se ha ido, perdón por extenderme, pero realmente esto es mucho más profundo de lo que en este corto tiempo lo podemos desarrollar. Pero quiera Dios que nos vayamos con este concepto. Someternos unos a otros. Acá el consejo no es estar señalando, ni ahora decir la esposa, ¿viste? ¿Escuchaste lo que se está diciendo? O el marido, mirá, ¿viste? Vos esto, vos lo otro. No es el concepto ese. Yo sé que muchas veces es difícil y a veces genera más problemas esto. Ahora te invito, hermano, hermana, a que en el silencio de tu corazón puedas pensar y analizar cómo estás actuando como esposa, cómo estás actuando como esposo, cómo estás actuando como hijo, como hija, cómo estoy actuando como papá, como mamá, cómo estoy actuando como empleado o cómo estoy actuando como empleador en el caso que me toque tomar y tener personas a mi cargo. Volvamos al principio. Someternos unos a otros en el temor de Dios. Si yo tengo claro esto, me va a ser más fácil cumplir mi rol de esposo, de marido, de poder amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, a la mujer también el poder sujetarse a marido, los hijos, los siervos, los amos. Que esto pueda, lo podamos pensar, analizar, y si tengo que juntarme con mi esposo, con mi esposa y hablarlo, hablemoslo. Yo soy uno, miren, les puedo decir, mi esposa es testigo, que me cuesta muchísimo hablar las cosas. Pero tenemos que hacerlo. Y hablando nos vamos a entender y hablando lo vamos a poder solucionar. Y poder decir, mirá, me parece que no está bien el camino por el que vamos, reveamos, mirá, y bueno, hay que hablarlo. Te voy a repetir, lo que Satanás quiere es que se rompa el matrimonio y que cada uno siga su camino. No es el consejo bíblico. Fíjense que acá no habla de la palabra separación, no habla de dejarse por cuestiones que está diciendo acá la palabra de Dios, sino que sujetarse, amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia y los hijos, el consejo que se le da. Que Dios nos bendiga y que ojalá que esto pueda así tan rápidamente poder ser un momento para reflexionar y para rever cosas que haya que rever en nuestro matrimonio y en nuestra familia, en conjunto. Que Dios nos bendiga. Buenas noches.